En este problema vamos a calcular y dibujar los diagramas de esfuerzos internos, axial de corte y momento flector de la siguiente estructura, que es una viga que está empotrada en la izquierda, que llega a un apoyo deslizante, ahí están las rueditas, un apoyo deslizante, que tiene una rótula entre medio, una carga distribuida uniforme y una fuerza puntual de 15 kN con estas dimensiones. Primero entonces tenemos que sacar las reacciones con equilibrio. En el empotrado tenemos tres reacciones, si nosotros definimos este como el punto A y el apoyo deslizante como el apoyo B, vamos a tener que el empotrado tiene una reacción horizontal, una reacción vertical y un momento, y el apoyo deslizante va a tener una sola reacción que es BI. Algo interesante también que podemos destacar de esto es que la fuerza resultante de esta carga distribuida, ¿cierto?, va a tener una magnitud de el área de este rectángulo. Entonces sería 4 por 10, serían 40 kilonewtons. Y actúa en la mitad de la carga distribuida, es decir, si esto mide 10 a 5 o 5 de cada extremo. Bien, ahora tenemos todo lo que necesitamos para calcular las reacciones. La sumatoria de fuerzas en x igual a 0 nos va a dar que AX es igual a 0. Vamos a subir esto un poco. La sumatoria de fuerzas en I igual a 0, vamos a tener que AI más BI menos 40 menos 15, ¿cierto? Vamos a omitir las unidades de kilonewtons porque sabemos que estamos trabajando con esas unidades, igual a 0. Por lo tanto, AI más BI va a ser igual a 55. Es simplemente equilibrio de fuerzas en el eje, o sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando los ejes globales, ¿cierto? X e Y. Luego tenemos que hacer una sumatoria de momentos, por ejemplo, hagámosla en A, igual a 0. Ahí vamos a tener, obviamente, el momento en A positivo porque va en la dirección antihoraria. Antihorario es positivo, horario es negativo. Luego vamos a tener el momento que genera esta fuerza resultante de la carga distribuida, que son 40 kilonewtons, con un brazo de 5 metros. Y esto actúa de forma que, si nosotros analizamos el momento acá, hacemos la sumatoria de momento ahí, actúa en sentido horario, por lo tanto es negativo. Menos 40 por 5 metros. Luego tenemos también la fuerza de 15 kilonewtons, que actúa de la misma forma, en sentido negativo. Sería 15 y 14 el brazo que tiene, son 14 metros, ¿cierto? 10 más 4, 14 metros. Luego también tenemos que considerar la fuerza de la reacción BI, que actúa con un brazo de 18 metros, con una dirección, o generando un momento en dirección antihorario, por lo tanto es positivo. Más BI por 18 metros, y todo esto igual a 0. Si nosotros ordenamos esto, vamos a tener que es momento en A más 18 por BI es igual a 410 kilonewton metro, ¿cierto? Ahí estamos simplemente despejando el 40 por 5 y 14 por 15. Y finalmente tenemos que encontrar otra ecuación de momento, que puede ser una sumatoria de momento en la rótula hacia la derecha, ¿cierto? Sumatoria de momento entonces en la rótula hacia la derecha, para poder encontrar el apoyo BI. De esta manera vamos a tener que, si medimos el momento hacia allá, la fuerza de 15 kilonewtons con un brazo de 4 actúa en sentido horario, por lo tanto es negativa, menos 15 por un brazo de 4, y luego tenemos la fuerza BI, que va a actuar en sentido contrario, es decir, antihorario y por lo tanto positivo, con un brazo de 8 metros. Y todo esto, sumatoria de fuerzas, de momento igual a 0. Y con esto nosotros despejamos que BI es igual a 7.5, ¿cierto? Si todo calza. Luego ahí debería ser igual a 55 menos 7.5, es decir, 47.5. Y bueno, teníamos que el momento en A sería simplemente 410 menos 18 por BI,
sería simplemente 275 kilonewton por metro, kilonewtons y kilonewtons, para tener las unidades bien. Esos son el cálculo de las reacciones. Luego, una vez que tenemos las reacciones, podemos meternos con los esfuerzos internos. Y los esfuerzos internos, recordemos que lo analizamos por tramos. Y podemos identificar que van a ser 3 tramos. Desde el apoyo empotrado, ¿cierto?, hasta la rótula, con una carga uniforme. Luego, desde la rótula hasta la carga puntual, de 15 kilonewtons, y desde la carga puntual hasta el apoyo deslizante. Entonces, tramo 1 va a ir desde 0 hasta 10, ¿cierto?, donde vamos a tener esa carga distribuida de 4 kilonewtons por metro. Y bueno, tenemos acá puestas las reacciones, que son el momento en A y el apoyo en la vertical en A. Bien, recordemos entonces que los esfuerzos internos, definidos positivos en la cara derecha, según la convención de signo, en la cara derecha va a ser el esfuerzo axial saliendo el esfuerzo de corte, que en este curso es una B corta, y el momento actuando en sentido antihorario, saliendo de la cara derecha, ¿cierto? Esa es la dirección o convención de signos positiva. Y en el caso contrario, en la cara izquierda, va a ser el esfuerzo axial también saliendo de la viga, o de la cara izquierda, el esfuerzo de corte hacia arriba, ¿cierto? Y el momento actuando en sentido horario. Esa es la convención de signos que vamos a utilizar para este curso. Entonces ahí escribimos nuestro n de x, m de x y b de x, que es el corte, el momento y el esfuerzo axial. Y ahora simplemente basta con hacer una sumatoria de fuerza y momento en este punto. Con eso tendríamos que el esfuerzo axial n de x es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en y sería menos b de x más 47.5, ¿cierto? Vamos a trabajar en kilonewtons, así que no nos preocupamos por las unidades. Y luego tendríamos que tener en consideración la carga puntual, ¿cierto? O fuerza puntual resultante de esta carga distribuida, que sería simplemente menos 4 por x. Y bueno, para el momento va a actuar en x medios. De esta manera, ¿cierto?, podemos despejar que b de x sería igual a menos 4x, ¿cierto?, más 47.5. Y luego el momento, ¿cierto?, podemos hacerlo de la forma clásica, calculando los brazos y todo. Vamos a hacer sumatoria de momento acá, entonces tenemos en primer lugar el momento positivo, luego tenemos el brazo, o mejor sumamos al tiro los 275 kilonewton desde la reacción, y luego tenemos el momento generado por esta reacción de acá, que es 47.5, ¿cierto? 47.5 con un brazo de x y actúa en sentido horario, por lo tanto es negativa. Luego también tenemos que considerar el momento que va a generar la fuerza resultante de esta carga distribuida, que se va a encontrar a una distancia de x y va a tener un valor del área, que es 4 por x. Entonces, va a actuar en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Va a tener 4 por x medios. Y todo esto igual a 0. Luego, si nosotros entonces despejamos el momento, vamos a tener esta ecuación, que es menos 2, o menos 4 partido en 2, x al cuadrado, más 47.5 por x, y menos 275. Ahí está. Ahí tenemos nuestra ecuación de momento, nuestra ecuación de corte, y bueno, ahí tenemos el esfuerzo axial, que es nulo en ese tramo. Luego el tramo 2 sería el que continúa después de la rótula hasta la carga puntual. Por lo tanto, vamos a comenzar este tramo desde 0, considerando obviamente los 10 metros que hay hacia atrás. Entonces, si nosotros comenzamos el tramo en 0, que es una recomendación que yo les doy, comenzando el tramo en 0 hasta 2, porque ahí vamos a... hasta 4, porque ahí vamos a tener la carga puntual.
se van a hacer más fáciles los cálculos. Entonces acá tenemos nuestros esfuerzos internos, N de X, M de X y B de X. Vamos a tener entonces que acá va a haber una carga resultante, ¿cierto? De 4 por 10, o sea, 40 kilonewtons, para tenerlo ahí en consideración. De esta manera vamos a calcular que el esfuerzo axial N de X en este tramo es igual a 0. El esfuerzo de corte, ¿cierto? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Vamos a tener esto más, o bueno, en el sentido negativo, menos 40, más 47.5 de la reacción. Y luego tenemos que considerar no hay nada que considerar. En este caso, todo esto es igual a 0. Y si despejamos sería B de X igual a 47.5 menos 40, o sea, 7.5 kilonewtons. O sea, en ese tramo el diagrama de corte va a ser constante. Luego el momento, ¿cierto? Esta es la parte, digamos, que puede resultar un poquito más complicada. Vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto. En este punto, si hacemos sumatoria de momentos, vamos a tener en primer lugar el momento en X, o perdón, momento M de X, que es positivo, sentido antihorario. Y a esto tenemos que considerar que hay una fuerza de 40 kilonewtons que va a actuar con un brazo de X más 5, o sea, menos o más, porque sería en sentido antihorario en que está generando el momento, con un brazo de 5 más X. 5 más X. Es decir, esto está a una distancia acá de 5. Y luego tenemos que considerar que hay un momento también de 275 en el apoyo, que es positivo. Y también tenemos que considerar el momento que genera esta reacción de acá, que va en sentido horario, por lo tanto es negativo. O sea, menos, vamos a ponerlo acá abajo para que alcance, menos 47.5, que es la fuerza, por el brazo de 10 más X. 10 más X. Y todo esto igual a 0. Debería estar bueno. Y si nosotros despejamos el momento, ¿cierto? Debería ser igual a 7.5 por X. Entonces, vemos que a medida que se va complejizando la estructura o los estados de carga que van actuando sobre ella, quizás el cálculo clásico del momento, a pesar de que es infalible, se va haciendo un poquito más complicado. Y fíjense que si nosotros llegásemos e integrásemos el diagrama de corte, vamos a obtener el momento. Pero a esto hay que sumarle el momento inicial, o momento al inicio del tramo. Pero como en este tramo el inicio es una rótula, ahí el momento en la rótula, acuérdense que siempre es 0. Por lo tanto no se le suma nada. Vamos a ir viendo después cómo en otros ejercicios funciona esto de integrar el corte para obtener el momento. Pero por ahora nos quedamos con que ese es el momento en ese tramo. Para el tramo 3, el tramo final, vamos a analizarlo ahora de derecha a izquierda porque no vale la pena complicarse con todo lo que hay a ese lado. Sí, podemos analizarlo en sentido contrario. Entonces iría desde el apoyo deslizante hasta la carga puntual, que va con un X desde 0 a 4. ¿Cierto? Y es lo que les estaba mencionando, que los esfuerzos internos en la cara izquierda van a colocarse de forma positiva en esa dirección. O sea, si nosotros vemos la cara izquierda de la convención de signos, el esfuerzo axial definido positivo es en esa dirección, que sale de la cara. El esfuerzo de corte es el que sale de la cara en la dirección hacia arriba. Y el esfuerzo de momento flector positivo está definido con el sentido horario, en esa cara, digamos. Bien, entonces simplemente con esas direcciones nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas y momentos en este punto. Y vamos a tener que el esfuerzo axial, Nx, es igual a 0. El de corte es igual a menos 7.5, si es que hacemos la sumatoria de fuerzas, kilonewtons. Lo voy a omitir porque estamos trabajando con esos kilonewtons. Y el diagrama de momento
o la ecuación de momento, si hacemos sumatoria de momento acá, bueno, va a ser, podríamos considerar que simplemente, bueno, considerémoslo, ya que es en sentido horario, por lo tanto negativo, y vamos a tener que acá hay un brazo actuando en una distancia X con una fuerza de 7.5 kN. Entonces sería 7.5 por un brazo de X, y el sentido, ¿cierto?, es en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Igual a 0, vamos a tener que m de x es igual a 7.5x. Entonces, acá, ¿cómo se analiza eso de la integración del corte para obtener el momento? Cuando nosotros estemos trabajando con la cara izquierda, lo que se hace es integrar el corte, ¿cierto? Pero después cambiarle el signo. O sea, si acá hubiera una expresión más 2x, por ejemplo, tendríamos que integrar menos 7.5x, cambiarle el signo, y al más 2x, que integrado sería el x cuadrado partido en 2, ¿cierto? Tendremos que ponerle un signo negativo. O sea, al final se cambia el signo contrario a toda la expresión integrada. Y cuando tengamos que sumarle el momento del tramo anterior, ese no se le cambia el signo. Pero no vale la pena complicarnos con eso porque no es materia de este ejercicio. Más adelante vamos a utilizar esa técnica y vamos a ver en más detalle cómo se usa. Entonces, una vez que analizamos los esfuerzos internos por tramos y tenemos las ecuaciones en cada uno de ellos, podemos proceder a dibujar los diagramas de esfuerzo. Entonces, en el esfuerzo axial, teníamos que en todos los tramos era 0, por lo tanto, no vamos a dibujarlo, no vale la pena. Y en el esfuerzo de corte, ¿cierto?, tenemos que para cada tramo hay una ecuación distinta. Entonces, en el primer tramo, que abarca desde el apoyo empotrado hacia la rótula, ¿cierto?, parte en serio y va hacia 10, tenemos que el valor del esfuerzo interno en los extremos parte en 47.5 y luego llega a un valor de 7.5. 7.5. ¿Cierto? Y tiene ecuación de una recta, ¿cierto? Así que va a tener esta forma. Y es positivo, porque está por sobre la viga. Digamos que la viga nos hace un eje de referencia con los positivos hacia arriba, ¿cierto? Y los negativos hacia abajo. Luego, en el tramo número 2, que es desde la rótula hasta la carga puntual de 15 kN, vamos a tener que se mantiene constante. Se mantiene constante en 7.5. Y luego, después de ese tramo, vamos a tener que se mantiene constante en menos 7.5. Es decir, una vez aplicada la carga de 15 kN, ¿cierto?, se produce una discontinuidad. Entonces, acá sería negativo, acá sería positivo, y acá tiene un valor constante de menos 7.5. Y eso es para el diagrama de esfuerzo de corte. Para el diagrama de momento, ¿cierto?, vamos a tener que considerar, estoy chequeando algo, vamos a tener que considerar también 3 tramos, y en cada tramo hay una ecuación. Entonces, en el primer tramo, que va de 0 a 10, ¿cierto?, el momento inicial parte en menos 275, o sea, debería dibujarse con los ejes cambiados, ¿cierto? ¿Por qué se dibuja con los ejes cambiados el diagrama de momento? Para que la curvatura de momento se asemeje a la deformada que tenga la viga. Entonces, a diferencia del diagrama de corte, que se dibujan los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo, el diagrama de momento se dibuja con los ejes cambiados. Eso hay que cambiados. Hay que siempre cambiados. Siempre hay que considerar eso. Y llega hasta 0 en la rótula. Hay una condición súper clave, que en la rótula siempre el momento tiene que ser 0. Si en la rótula el momento no es 0, está mal calculado el momento. Tengan eso siempre en mente. Entonces, para describir la curvatura, digamos que une estos dos puntos, vamos a tener que revisar la fórmula que tiene. Tiene una fórmula cuadrática, ¿cierto?, con un signo negativo. Pero entonces, si es menos x cuadrado, ¿cierto?, de cálculo 1, sabemos que tiene esa curva, ¿cierto? Está bien eso decirlo así, pero recordemos que
el momento se dibuja con los ejes cambiados. Entonces, no sería así, sino que sería así, porque están los ejes cambiados. Entonces, cuando nosotros tengamos menos x cuadrados, que debería dibujarse en un eje normal así, se debería dibujar así, con esa curvatura. Entonces va así. Y claramente podemos asemejar que tiene como esa deformada, o se asemeja a la deformada de la viga, más esa curvatura que la otra. Y esto está negativo. Y luego de la rótula tenemos los dos tramos, que sería el tramo 2, desde la rótula hasta la fuerza puntual de 15 kilonewtons, con un valor constante de desde 0 hasta 30. O sea, parte en 0 y llega hasta 30. Y tiene fórmula de recta. Por lo tanto, justo en el valor de los 15, tiene un valor de 30. ¿Cierto? Y luego, el momento este se analizó desde derecha hacia izquierda. Entonces, cuando nosotros evaluamos en 0, ¿cierto? Estamos analizando en el apoyo. Por lo tanto, es 0. Y luego, cuando analicemos el momento en 4, que sería el final del tramo, debería valer 30. O sea, hacemos la ecuación. Y obviamente ahí tenemos la comprobación de que el momento es continuo. Sería positivo y también acá positivo. Y ahí está dibujado nuestro diagrama de momento de forma correcta. Ese ha sido el ejercicio.